Interferencia es una palabra archivada en algún viejo libro del Museo de la Radio. Radiosónica. Radiosónica. La tecnología puesta al servicio de la radio. Bienvenidos a Biosfera, hoy es nuestra edición número 8, estamos en Radiosónica, hoy es miércoles 21 de febrero de 2018. Biosfera es un programa cuya orientación es la difusión de la práctica del yoga, la alimentación consciente, la salud en general, la ecología, la defensa de los derechos de los animales y el cuidado del medio ambiente. Hoy puedes escucharnos por radiosonica.com.ar, la página de la radio. También seguirnos por el Facebook Live de Radiosónica y por mi cuenta de Facebook Live, también como Vittorio Yoga. Quiero agradecer a algunos anunciantes que nos acompañan y apoyan a este programa, como a Miguel Rizzo, M. Rizzo SRL, que desde 1910 está en Bienes Raíces, la inmobiliaria M. Rizzo SRL. Su oficina está en Pacheco de Melo, 1875 en Recoleta, la ciudad de Buenos Aires. Su página es mrizzo.com, con una R y doble S, mrizzo.com. También a Energía Vital de Charlie Brusa, su estudio está en Corrientes y Ángel Gallardo. Su celular es 15 5700 5598. Lo podés encontrar también en las redes, en Facebook e Instagram como Energía Vital Yoga. Me viste, siempre quise decir esto. Gaby Filici, también podés encontrarla en sus redes como Filice Couture. Couture, se escribe Couture, Filice Couture, diseño de vestuario e indumentaria. También en las redes está como Filice Couture y como Gaby Filici. Hoy tenemos un programa de lujo dedicado 100% al yoga. Vamos a tener dos invitados muy especiales, pero antes de ello vamos a escuchar un tema. Bueno, ok, no vamos a escuchar el tema todavía, vamos a hacer la presentación entonces de nuestros invitados. Uno de ellos es miembro de una escuela que se llama Sahaja Yoga y otro es instructor del Hatha Yoga. Primero presentamos a las damas, a mi amiga, además, Fernanda Castañola, que es instructora de Sahaja Yoga. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Vittorio, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Bueno, igualmente. Y también a un gran exponente de la práctica del Hatha Yoga, a Julio Cipriani. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Vittorio, qué placer estar en tu programa hoy. Bueno, bienvenidos. Gracias por acercarse hasta aquí. ¿Cuánto tiempo hace que practican o que enseñan también yoga? Por ejemplo, Fernanda. Bueno, yo que comencé a practicar en forma personal ya hace unos cuantos añitos, desde los 18 años. Así que no te voy a decir cuántos. No, bueno, unos 20 años más o menos. Y bueno, que comencé a compartirlo hace más de 10, 15 años, sí. Ok. ¿Y Julio? Mira, Vittorio, yo estaba en el colegio secundario
Y en esa época, la verdad que mucho no se hablaba de yoga. Yo me rateaba del colegio, no entraba y me iba corriendo a un lugar que me llamaba mucho la atención, que era el templo de los devotos de Krishna. Y con ellos aprendí a cantar mantras, y era para mí el programa más maravilloso que había. Ahí empezó mi contacto con el yoga. A partir de ahí, bueno, tuve un recorrido que no para hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora en unos minutos vamos a hablar de las diferencias de estos dos estilos de yoga, que si bien tienen muchas cosas en común, también tienen algunas diferencias, ¿no? Primero vamos a escuchar un tema, justamente hoy que tenemos un programa dedicado 100% al yoga. Es un tema que se llama Yoga, de Björk. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The little gets old, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Estamos de regreso en Biosfera por Radio Sónica. Como dije antes, tenemos a dos invitados, a Fernanda Castañola, que nos va a hablar del Sahaja Yoga, y a Julio Cipriani, que nos va a hablar de los beneficios del Hatha Yoga. Empezamos por la dama, así que le vamos a preguntar a Fernanda que nos cuente un poco qué es el Sahaja Yoga. Bueno, básicamente Sahaja Yoga es una técnica sencilla de meditación a la cual pueden acceder cualquier persona, no necesita conocimiento previo, y lo único que se necesita es el deseo de la persona, el deseo puro de crecer, de evolucionar, deseo de estar mejor.
A veces uno no sabe cómo ponerle nombre o no se puede autodecir, yo soy un buscador de la verdad, es demasiado título, pero todas esas preguntas que están adentro pulsando o esa, a veces como en forma de disconformidad, de algo no está bien, no me gusta cómo va la evolución del ser humano, qué pasa o para qué, el sentido de las cosas que hago, son formas de estar, son señales de que yo soy un buscador, de que estoy queriendo encontrarme con una esencia, con algo más, con lo verdadero, independientemente después de que me dedique a cualquier otra cosa. Eso es indistinto, eso es un rol que nos toca en la vida, pero desde dónde, el sentido, la idea es que lo vamos a encontrar en nuestro interior, ¿no? Entonces Haga Yoga un poco es una herramienta que permite algo muy simple pero muy profundo y muy buscado desde la antigüedad, que es el despertar de la energía Kundalini. Dentro de cada ser humano hay una energía latente en el hueso sacro. Fíjate que ya los griegos lo llaman sacro, ¿no? Sagrado. Entonces sabían que era algo especial. Y esta energía está esperando el deseo simplemente de la persona para ascender, el momento cuando esa energía asciende por nuestro canal central y llega al séptimo centro energético que está en lo alto de la cabeza, al Sahasrara, se produce este yoga o conexión. En la antigüedad esto se conseguía de una forma muy compleja, había que hacer mucho sacrificio y demás. Shri Mataji, que es la fundadora de este método, lo que consiguió es revertir el método y en lugar de esperar a que nuestros chakras estén totalmente limpios, que la persona esté realmente purificada, primero suben unos hilitos de esta energía, o sea, no se produce la conexión plena, pero unos hilitos suben y nos permiten vislumbrar el camino y ver de qué se trata. Entonces, en este momento de la humanidad, cuando uno puede sentir un poco y percibir, se anima a creer y a buscar y a seguir profundizando y limpiando, ¿no? ¿Querés nombrar a Shri Mataji? Es la maestra que creó este método y que la escuela Sahaj sigue. Sí, Shri Mataji es nuestra maestra. Bueno, ahora ella no está más en su forma física, pero durante su vida ella nació con esta experiencia plena. Ella nació en India. Nació en la India, sí. Bueno, de muy pequeña tenía inquietudes espirituales, estuvo en el ashram de Gandhi también, trabajó activamente por la independencia de la India. Y bueno, desde siempre se preguntaba por qué había tantas personas comunes a su alrededor buscando la verdad y tan poco acceso, ¿no? Entonces entendió que si había tanta búsqueda o tanta pregunta, probablemente era el momento de que esto sea más accesible a todos, ¿no? Claro. Y bueno, fue así que fue desarrollando un método, probando con personas cómo lograr este despertar de una forma espontánea y ayudándolos a limpiar estos centros, a encontrar métodos que están relacionados con los elementos de la naturaleza, muy en contacto, ¿no?, con la naturaleza, con equilibrar estos elementos dentro nuestro que a veces son los responsables de los desequilibrios, ¿no?, el exceso o carencia de algún elemento. Y bueno, fue así que llegó esta síntesis y es un método que hoy seguimos propagando en muchísimos países. Haga Yoga es algo es una escuela internacional. Internacional y se da en todos lados de forma gratuita. Ajá. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Sí, ella consideraba que por la verdad, por la esencia, uno no puede pagar. Entonces, por esta práctica uno tiene que tener acceso y no hay excusas, ¿no? Claro. ¿Y en qué consiste esta práctica? ¿En algunas posturas? No quiero que me cuentes paso a paso, sino en qué, a nivel global, en qué consiste. Si hay que hacer algunas asanas, posturas, pranayamas, respiración, imposición de manos. No está basado en asanas, es la postura cómoda para la meditación, que en yoga se puede conocer, pero digamos, sentado en una silla hay cosas que favorecen, ¿no? Una espalda recta, claro. Los pies en contacto con la madre tierra también favorecen, por supuesto. Hay muchas cosas que a lo largo de los talleres que se dan se aprenden y hacen que la práctica sea como más profunda, pero la verdad es que para el primer encuentro con la práctica, para el despertar de la Kundalini, no se necesita mucho más que el deseo, ¿no? Y bueno, hay algún ejercicio como inicial donde se lleva la atención a algunos puntos energéticos, algunos de estos chakras, que como estos chakras tienen cualidades y son los responsables de las cualidades, a veces decir una afirmación que hace que pongamos la atención en esa cualidad interna es como una llave para que la Kundalini diga, bueno, es por acá, ¿no? Es como un pequeño acceso. Okay.
Pero bueno, a veces el mantra más importante es La intención, preguntarse quién soy y pedir al universo o esta energía que está dentro nuestro que queremos sentir la verdad y el amor puro, ¿no? El verdadero. Bueno. Julio, ¿querés contarnos un poco también, como para comparar con este tipo de yoga, con el Sakha Yoga, en qué consiste el Hatha Yoga? ¿Qué es el Hatha Yoga? Mira, antes que nada, lo que me interesa decir, escuchando a este lujo de profesora que tenemos hoy en el programa, es que yo la escuchaba a ella y decía, pero yo hago lo mismo. Uh-huh. Entonces, lo que me interesa un poco es bajar las barreras que algunos se empeñan en poner con un nombre determinado. Bueno, ella hace Bhakti Yoga, yo hago Hatha Yoga, entonces no tenemos nada que ver, nuestras prácticas no tienen nada en común, y la verdad es que tienen todo en común. Exacto. Lógicamente cada profesor, cada instructor, cada maestro, cada gurú le dará su propia impronta a la práctica, pero no es nada tan distinto. El Hatha Yoga lo que hace en aproximadamente el siglo X es agregar a la práctica el cuerpo físico. Uh-huh. Hace un abordaje desde el cuerpo físico, y que no por eso descarta todo lo que el yoga hasta ese momento traía, aportaba. Entonces no podemos decir que el Hatha Yoga es un yoga postural. Eso es una aberración. Lo que hace el Hatha Yoga es agregar un elemento más, que es el cuerpo. Y esto tiene que ver también con la llegada del Tantra. El Tantra es muy importante para el Hatha Yoga. El Tantra cree que el cuerpo físico es un templo. Es un templo a partir del cual llegará la evolución. Y por lo tanto, a este templo hay que cuidarlo, hay que estimularlo, hay que fortalecerlo. Y es lo que hace la práctica de asana. Pero sin olvidar que asana es una pequeña parte dentro de la universalidad de técnicas que el yoga nos propone. Uh-huh. Recién Fer nos hablaba de la energía kundalini o kundalini, y para desarrollar esta energía, para sostener esta energía, es absolutamente necesario tener un cuerpo físico preparado también para eso. Entonces esto es lo que cree un poco el Hatha: fortalecer, generar poder desde lo físico para poder sostener las técnicas más sutiles. Uno no puede estar media hora o una hora sentado meditando si el cuerpo físico no está preparado para eso, porque duele la espalda, porque entonces uno dice, esto en lugar de placentero es una tortura, me duele todo el cuerpo, me duele la rodilla, porque uno no se fue preparando desde lo físico para estar sentado media hora, pudiendo meditar, y que el cuerpo ya pase a un plano intrascendente. Claro. Promueve acondicionar el cuerpo, mantener un estado de salud para después poder sentarnos. Siempre sabemos que el fin último es la meditación, ¿no? Sentarnos a una búsqueda en la meditación. Obviamente yoga es unión, y todos son diferentes caminos, son diferentes sendas, pero un mismo camino, ¿no? Entonces son diferentes formas, como decías vos al principio, pero el yoga es uno. Y que haga la práctica de un estilo de yoga no excluye que pueda hacer la práctica de otra. Puedo también practicar Hatha Yoga y al mismo tiempo también hacer una práctica de Sakha Yoga. Totalmente, y yo creo que, como bien vos decís, nosotros profesores tenemos la obligación de bajar estas barreras y unirnos, porque hay una corriente así tan desarrollada en muchas escuelas que lo único que hacen es mirar para adentro, ¿no? Y descartar todo lo que sea distinto a lo que uno hace, y me parece que eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, por eso estoy tan contento, como les decía antes al inicio del programa, de generar este encuentro, ¿no? De bajar las barreras del ego como yo haciendo algo y luchar o difundir un ideal, ¿no? Una filosofía que realmente estamos convencidos de que también nos hace a nosotros, también nos hace a nuestros alumnos, y que también puede hacer a quienes aún no las practican. Entonces bajar un poco ese ego de es mi escuela, es mi estilo. El yoga es uno, no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Entonces me parece que está muy bueno unirse, juntarse
y trabajar para la difusión de esta práctica y de esta filosofía que también creemos y estamos convencidos, al menos yo y seguramente ustedes también, de que también puede hacer a la humanidad. Y sabes, Vittorio, creo que esto que vos acabas de decir está sumamente avalado por las fuentes. Ujú. Las fuentes son las mismas. Exacto. Digamos, no es que Fernanda se nutre de una fuente y yo me nutro de otra. No, las fuentes son muy poquitas y son las mismas. Entonces no podemos hablar de tantas diferencias. Patanjali fue uno solo. Exacto. Y ella seguramente toma de Patanjali, yo tomo de Patanjali. Es para mí el padre del yoga clásico. Él en 196 versos define el funcionamiento de la mente humana como nunca se lo hizo en la historia de la humanidad. Entonces no hay muchas vueltas ni muchas interpretaciones para darle. Es algo muy concreto que está ahí. Y así como nombro a Patanjali, nombro Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, los Vedas, Claro. que están ahí, son comprobables. Entonces no hay tanto, digamos... Mucha de la diversidad de técnicas y métodos son muy modernas e un poco inventos occidentales, ¿no? Son cuestiones de marketing muchas veces. Totalmente. Sí, también, perdón si me Sí. permiten, Sí, claro. es cierto esto y que también muchas veces echa la demanda, la oferta aparece la demanda, así, ¿no? Pero bueno, sí, un poco compartiendo esto que decía Julio y compartiendo la experiencia de yo practicar hace muchos años Sahaja Yoga y estar cada vez más interesada también por el Hatha Yoga. Mi experiencia es que, bueno, con Sahaja Yoga lo que yo veo y lo que creo como novedoso que imparte Sri Mataji es que esta experiencia es muy directa y se puede sentir en la primera vez la conexión de la Kundalini ascendiendo, independientemente de si estoy hasta sentado en una silla de ruedas. Eso es lo maravilloso y lo novedoso y lo alucinante, que la Kundalini asciende. Y esto se puede incluso percibir hasta físicamente con los sentidos, como una brisa fresca saliendo de la cabeza y de las manos, y si hay algún bloqueo en algunos de los canales energéticos se siente como calor, y cuando uno sigue practicando se pueden percibir en las yemas de los dedos los bloqueos de los centros en forma de pinchazos, incluso porque los centros tienen terminaciones nerviosas en los dedos de las manos y de los pies. Entonces es como un camino corto a la esencia, lo cual yo te digo que después cuando empecé a practicar, dado que hago danza clásica de la India y empecé a investigar más en el Hatha porque es un complemento alucinante para lo que hago, me pasó que yendo a algunas de las primeras clases de Hatha Yoga, lo que yo decía es, ahora córranme todo, me quiero sentar a meditar, porque era muy beneficioso para mi lado derecho, vamos a decir, la energía del canal derecho que yo necesitaba gastar como taurina, el exceso de esa energía, después de haber estado utilizando las herramientas del Hatha Yoga para llevar a mi mente al presente, a mi cuerpo y a la elongación y demás, me aportaba a lo que yo ya venía haciendo con la meditación de Sahaja Yoga. Entonces, ahí de nuevo un poco esto que decía Julio de los nexos y de que todos los ríos van hacia el mismo océano, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y qué principios éticos y filosóficos podemos nombrar para quienes no saben del yoga? Sahaja Yoga se basa primero en encontrar nombres que hoy en esta sociedad estuvieron muy... hablar de moral o hablar de ética está como un poco sucio, ¿no? Porque los grandes valores de la humanidad... Se confunde moral con moralina, ¿no? A veces. Sí, y además que también vienen apoyados de mucha falsedad y de mucho paradigma, de mucho lo que se debe mucha hacer. Carga religiosa también. Exacto, no mucho dogma y mucho de lo que debo, y es muy contradictorio a lo que siento. Entonces yo empecé esta práctica siendo muy joven porque encontraba este tema, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa a mí adentro y qué es lo que debo hacer? Y con la meditación de Sahaja Yoga lo que sucede es que como uno empieza a limpiar los centros energéticos que son los responsables de las cualidades universales y de las verdades universales, uno se empieza a alinear con esto casi automáticamente, sin que nadie tenga que decirte esto no es bueno, esto no es malo. Uno empieza a percibir la verdad desde el interior, ¿no? Por ejemplo, si decimos que fumar es algo que no es bueno, pareciera una verdad, pero sin embargo yo tengo deseos de fumar,
Con Saga Yoga sabemos que el cigarrillo bloquea el Vishuddhi Chakra. Claro. Entonces, Que no es el caso, sabemos que no fumás. yo Es no un fumo, ejemplo. pero fumaba. Okay, Cuando sí, empecé yo esta también. práctica. Ujú. Entonces, yo empecé a meditar, no me quise, no fumé por una semana, pero dije, ay, pero yo no voy a ser fanática, ahora no me voy a poner el vestido de yogi, no fumo, dame un cigarrillo. Agarré un cigarrillo y no lo pude tolerar. Empecé a toser como si nunca hubiera fumado. Entonces, eso para mí fue muy bueno porque tenía que ver con lo que yo estaba buscando más allá de las comprobaciones científicas de que no es bueno para la salud. Yo decía, ¿por qué tengo ese deseo de fumar? Pero si yo quiero, deseo, estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, tenía un poco ese misticismo también, todo, ¿no? Una parte de que uno compra el combo. Y bueno, sentir desde el interior que eso no estaba bueno, que mi Kundalini rechazó eso porque no es algo bueno, para mí fue muy interesante porque estaba hablando de cosas con sustento, con verdad desde el interior. Claro. Entonces, bueno, un poco esto no es que haya una moral o ética como los mandamientos, sino que cuando uno empieza a meditar, automáticamente las cosas buenas o las morales o las que ayudan a que estemos en conexión con nosotros mismos y con la naturaleza se empiezan a establecer como verdades también personales. Claro. ¿No? Sí, de todas maneras el yoga tiene como algunas pautas, ¿no? Que para llegar a ese estado tal vez de meditación, también que nos ayudan a limpiar, que en yoga se llaman yamas y niyamas, que tienen que ver con algunas pautas que nos ayudan a tener una buena integración e interacción con el entorno. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Querés comentarnos, Julio, algo Sí, de esos la esos verdad que me interesa principios? mucho esto que estás diciendo porque yo soy como un fanático de los yamas y niyamas. Está buena estas dos posturas porque Fer va desde adentro hacia afuera, pero a veces el Hatha también un poco desde afuera hacia adentro, Claro. ¿no? Como buscar, a ver, bueno, la interacción también con el entorno. Pero fíjate, Vittorio, que una vez más, si bien yo tengo tal vez otra mirada que la de Fernanda con respecto a este tema, no se contraponen. No, para nada. Totalmente. Nos podemos dar la mano perfectamente Exactamente. y sumar en esta vivencia que vos la exponés de una manera y yo ahora la voy a exponer de otra. Para mí la ética es el principio de todo. Digamos, no hay yoga sin ética. Tan es así que Patanjali, que es mi mayor guía y supongo que la de la mayoría, El padre del yoga. claro, no me quiero apropiar de esta fuente, comienza su recorrido de práctica con este primer anga o primera parte que se llama yamas y niyamas, que son prescripciones y proscripciones. Son 10. Yo no voy a nombrar las 10 porque entonces la gente que nos escucha va a salir muy confundida. Voy a nombrar solamente la primera, porque me parece la más necesaria La en este base. momento, claro, la base y la que de alguna manera nos lleva a las demás. Ese primer precepto a ser respetado por quien se acerca a la filosofía del yoga se llama ahimsa y quiere decir no violencia. Por supuesto que cuando Patanjali nos hablaba de ahimsa, nos hablaba de no matar, pero no es solamente, no se refiere solamente a eso. Ahimsa implica una abstinencia absoluta de causar dolor, sufrimiento físico o emocional a cualquier ser vivo, ya sea por pensamiento, palabra o acción. Y este precepto en general es enseñado desde uno hacia el otro, o hacia los demás. A mí, a mis alumnos me gusta que lo tengan en cuenta con respecto a ellos mismos. No ejercer violencia contra uno mismo, que es lo peor que nos puede pasar. En la misma práctica, ¿no? Porque a veces de la parte también de la práctica de asanas, yo doy clases también de Ashtanga, que es bastante rigurosa y bastante estricta, y lo tengo que estar remarcando todo el tiempo, porque a veces desde la exigencia física también podemos hacer abuso del cuerpo y eso genera también es un estado de violencia. Totalmente, eso se ve mucho en asana, creyendo que por poner la pata detrás del cuello nos vamos a iluminar, Claro. y lo único que vamos a hacer es lastimar nuestra rodilla, ¿no? O cualquier otra... O no, pero tal vez en su momento. O no, pero digamos, hay
una obsesión con la práctica de se tiene que dar en una forma, el progreso de una forma espontánea, sin forzar. Totalmente. Yo veo en este momento como una obsesión en la práctica de asana que nos corre del eje de lo que es el yoga. Sí. Entonces hay un Yoga Sutra. Los sutras son los versos en los cuales Patanjali nos transmitía su conocimiento y que dice lo siguiente, que cuando nos establecemos en la virtud de no dañar de un modo sincero y enérgico, la vida fluirá hacia nosotros y la enemistad cesará a nuestro alrededor. Me parece que esto de alguna manera traduce lo que para este gran maestro era ahimsa, la no violencia, el primer precepto. Entonces yo lo que les propongo a quienes nos escuchan es que hoy piensen en la no violencia y que traten de observarse a sí mismos a través de todas sus actitudes y descubrir si están ejerciendo violencia contra uno mismo. La forma en la que comen, la forma en la que duermen, la forma en la que se divierten, qué programa de televisión miran. Entonces, empezar a descartar cualquier actitud que incluya violencia. Uh-huh. Me estaba pensando ahora que hace unos programas entrevisté a un médico muy reconocido de Ayurveda, que se llama Jorge Luis Berra, y hablábamos de la alimentación y él justamente decía que alimento es todo lo que ingresa por todos los sentidos, ¿no? No es solamente lo que ingerimos por la boca, sino todo aquello que observamos, lo que escuchamos, también lo que hablamos, ¿no? Es alimentos para nosotros, para nuestra mente y para los demás. Entonces hay que estar como muy consciente, muy atento a todo lo que ingresamos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Yo creo, Vittorio, que sin el respeto de este precepto de la no violencia y de la ética en general, no hay evolución posible. Totalmente. Bueno, estoy muy contento de que estamos compartiendo el yoga en un programa de radio, por eso siempre lo promociono como un programa de radio diferente. No son espacios que se escuchen habitualmente, ¿no?, en los medios de comunicación. Justamente un tema que está muy relacionado con esto, hay un tema de Michael Jackson que me encanta, que se llama Man in the Mirror, que es para generar ese cambio voy a empezar por ese que está frente al espejo. Entonces ahora los invito a que lo escuchemos, Michael Jackson, Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message gonna bend any clever. If they wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there was someone home, not a nickel to love. Could it be really me pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deep in God, somebody's broken heart and a washed out dream. They follow the pattern of the wind you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways.
make a change. It's gonna feel real good. Some more change. Just live yourself. You know, you got to start with yourself. I gotta make that change today. Bueno, volvemos a Biosfera por Radio Sónica con nuestros invitados de lujo, Fernanda Castañola y Julio Cipriani, profesores, instructores de yoga. Bueno, me gustaría hablar un poco de los beneficios de cada una de estas prácticas y si son prácticas que son aplicables o apropiadas para todo tipo de personas. ¿Querés contarnos, Fer? Sí, básicamente los beneficios es buscar el equilibrio, entrar en el presente. Hoy por hoy, siempre, pero hoy más que nunca nuestra mente está todo el tiempo en lo que pasó, en lo que vendrá. Nos cuesta mucho estar haciendo algo y no estar pensando en que lo vamos a hacer cuando salimos de ahí o por qué no hicimos tal cosa. Y bueno, no es muy difícil darse cuenta que el pasado ya pasó, el futuro vendrá y lo único real que tenemos es el presente. Nos cuesta muchísimo estar ahí. Entonces, a través de la meditación Sahaj lo que se propone es que, digamos, este presente se consigue en conexión con justamente con el Sushumna, con el canal central, que es el que da este presente, este yoga. Y todo el tiempo estamos como un péndulo yendo a las energías de los laterales, que son la del canal izquierdo y el canal derecho. La del canal izquierdo es una energía que nos lleva hacia el pasado y la del derecho al futuro. Como péndulos estamos un poquito ahí. Cuando estamos más cerca del centro estamos bastante bien. Cuando nos vamos a los extremos aparece en el extremo del lado derecho, por nombrar algunas, la ira, el exceso de pensamientos, no poder dormir, el insomnio y demás. En el lado izquierdo la depresión, la falta de estimulación para hacer las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es que con la práctica nos acerquemos cada vez más al centro y que estos desequilibrios que se dan a nivel emocional, mental y también físico puedan de alguna forma encontrar su sustento en el centro y empezar a equilibrarse. Y además, como los chakras son los responsables de las cualidades a nivel sutil y después a nivel grosero de la parte física y de los órganos, del funcionamiento de los órganos, cuando esta energía va nutriendo esos chakras, también, digamos, el coletazo, el beneficio, digamos, como el bonus track, es el beneficio de la parte física del cuerpo, ¿no? Somos una integración, no voy a decir nada nuevo. Sí. Pero bueno, entonces un poco la práctica lo que hace es eso, llevarnos al presente. Lo más parecido a una práctica, no se puede explicar mucho, hay que experimentarlo, por eso les voy a dejar después el link donde tienen un pequeño ejercicio para acercarse, pero es casi como cuando uno mira al mar ante esa inmensidad, no hay mucho que decir, no hay mucho que opinar y uno se siente pleno. La idea es llevar este estado en nuestro cotidiano, a nuestro departamentito, a nuestro trabajo, a cualquier lado, sin necesidad de ir a la playa y tratar de empaparse de ese momento y acceder a eso adentro, ¿no? ¿Y cualquier persona puede hacer esta práctica de Sahaj Yoga? Cualquier persona, no hay ningún requisito, no importa religión, sexo, edad. Los niños son muy simples, a los niños les vamos a decir que suban su mano un poquito así por el canal central, ya la pongan acá arriba de meditación, y sienten el presente, yoga. Viven en presente, ¿no? Qué sé yo, es muy interesante verlos y ver estos pequeños maestros. Claro. Pero sí, todos pueden acceder de diferentes formas. ¿Y qué te motivó a vos, Fer, para acercarte al yoga principalmente y a este estilo en particular? Estaba en una búsqueda, como te decía, así muy en plena adolescencia, pero era una búsqueda muy ferviente, de verdad. Siempre creí en que había una conexión con algo más, que tenía que haber algo más, llamémoslo Dios, universo, cosmos, energía, como quieran. Y si no, no encontraba mucho el sentido. Y bueno, buscando en algunas prácticas, llegué a esta a través de una amiga, tuve la experiencia y lo que me asentó fue que la experiencia fue muy vívida y muy real. Y dije, por acá quiero seguir probando, esto está bueno. Y bueno, fue lo que me fue llevando a profundizar y hasta hoy. Qué bueno. Bueno, Julio, ahora te pregunto a vos, si nos puedes comentar algunos beneficios de la práctica del Hatha Yoga. Mira, Vittorio, cuando hablamos de beneficios, a mí me resuena mucho una palabra que es la de autoconocimiento. La verdad que es como la meta para mí, ¿no? El autoconocimiento,
conocerse a uno mismo, ¿para qué? Conocerse a uno mismo para transformarse en su propio maestro. Yo tengo una experiencia que me marcó en toda mi vida de practicante de yoga, que fue un encuentro que tuve con Mataji Indra Devi, que no lo olvido jamás. Ella terminó de dar una conferencia, una charla, ella no le gustaba hablar de conferencias, y yo me acerco a saludarla y le digo, gracias maestra, fue un placer. Y me dice, no entendiste nada de todo lo que yo dije. Acá el maestro sos vos, y me señala en el centro del pecho y me golpea acá a la altura del Visuddha, ¿no? Y eso me marcó toda la vida. Entonces yo a mis alumnos trato de transmitirles lo mismo, que encuentren al maestro dentro, que no se aferren tanto a los maestros que están por ahí, porque además hay tantos delincuentes dando vueltas. Que a veces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos inescrupulosos que lo único que quieren es facturar, o que quieren tener poder, o que quieren que su escuela sea la más populosa, y eso lo único que hace es correrlos del camino del autoconocimiento y de la liberación, porque también esta palabra liberación, moksha en sánscrito, es muy importante, y me refiero a la liberación de los condicionamientos que la sociedad nos viene imponiendo. Entonces poder ir como sacando todo eso que la sociedad nos pone para reencontrar nuestra propia esencia, y a partir de ahí encontrarnos con la plenitud. Esto ya nos lo decían los Vedas: el que sabe quién es, el que se conoce a sí mismo, deja de sufrir. Entonces esta sería un poco, cuando vos hablas de beneficios, el beneficio fundamental, pero no puedo dejar de hablar de asana, que es lo que claro. Sí, el objetivo final ya sabemos que es ese, pero cada técnica tiene una particularidad, totalmente, ¿no? Entonces, y el hatha, que es el yoga físico, o que pone más hincapié en el yoga físico, en la práctica de asanas. Bueno, me refería a que si podías compartirnos un poco por Mira, por esta practicando senda. asana, Vittorio, vas a percibir cambios ya en la primera práctica. En la primera práctica vas a sentir que algo cambió en vos. Por ejemplo, aumentar la flexibilidad. Es notable como en muy poquito tiempo se aumenta la flexibilidad articular, la elasticidad, la tonicidad muscular, el cuerpo cambia, se torna fuerte, poderoso, la fuerza, la conciencia corporal. Uno descubre que tiene un cuerpo. Partes del cuerpo que sí, totalmente. Ni hablar con respecto a la sexualidad. La sexualidad cambia diametralmente. Hay más vigor, hay más poder, hay más resistencia. El yoga actúa sobre los distintos sistemas: circulatorio, nervioso, plexos de energía, glándulas. Estimula órganos internos, revitaliza órganos internos, cambia la piel, cambia la mirada, cambia la sonrisa. Y esto es algo muy curioso, uno se transforma en una persona muy carismática cuando practica yoga. Esto es algo que sucede. La gente lo percibe. Totalmente. Sabes que a mí a veces, gente que no me conoce, tal vez voy a una dietética nueva a hacer una compra, y ya me miran y me dicen, ¿vos sos profesor de yoga? Sí, pero ¿por qué? No sé, te veo en la mirada, en la sonrisa, no sé, lo percibí. O en grupos, gente que no sabe quién soy y me preguntan también, ¿no? Hay algo que se percibe, desde la forma en que uno trata también a los demás. Recién hablábamos que realmente uno se convierte en un practicante de yoga cuando se hace carne de esa filosofía, ¿no? Cuando, más allá de la clase grupal o individual que haga, llevo esa práctica a mi vida cotidiana. Ahí puedo decir que realmente estoy practicando, soy un practicante de yoga. Si no, el resto es, bueno, hago una clase de hatha, hago una clase de sajas o de meditación, pero si no lo puedo incorporar a mi vida y a mis hábitos cotidianos, ¿qué pasa? Soy un ratito yogi y después, ¿qué soy, no? Entonces, claro, el yoga no es una hora de práctica con un profesor y se acabó, ¿no? Como decíamos recién, la verdadera práctica empieza cuando uno sale de la sala de prácticas y deja a su profesor y lleva todo lo que vivenció a la vida. Yo lo que puedo decir desde mi experiencia es que en lo que me ayuda a mí el yoga es en despertar la conciencia justamente de lo que dice su palabra, que es unión, que todos somos células de un gran organismo, ¿no? Somos parte de una misma cosa.
A nivel más micro podemos decir grupo familiar, sociedad, humanidad, y a nivel más global o macro, humanidad, universo, ¿no? Somos todos una pequeña célula de un gran organismo, y tomar conciencia de que no solamente tengo que trabajar para el beneficio de mi propia salud y de mi propia célula, sino para el beneficio de las otras, porque si se enferman las otras células, también se enferma todo el organismo, y si todo el organismo muere, yo, que soy una célula de ese organismo, también muero, ¿no? Entonces tomar conciencia de esa unión a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Sí, sí, sin duda. ¿Querés comentarnos, pero ya se pasa rapidísimo el tiempo, Fer, cómo pueden contactarse las personas que quieran acercarse a Sahaj Yoga? O también nos comentabas antes que había una página donde podían ver un ejemplo de una práctica. Sí, para tener el que quiera tener una primera aproximación y sentir un poquito de esto más en la experiencia, pueden entrar a la página web de Sahaj Yoga, que es www. Y lo voy a deletrear, Sahaj Yoga, porque es SAHAJA yoga.com.ar, Sahaya Yoga, Sahaya. Ahí van a tener alguna parte que dice ejercicio de la realización, información y todo lo que quieran. Y bueno, después nosotros damos cursos regularmente, como decía, son gratuitos. En este momento estamos cambiando de sede, entonces no está todavía disponible al público, pero en marzo de todas formas vamos a estar empezando a abrir lugares en los distintos barrios de las distintas personas donde cada uno vive, como bueno. Les decía, esto como es algo gratuito, cada uno de nosotros tiene su ocupación, su trabajo, entonces nos hacemos accesible de que sea en nuestro barrio encontrar una sala para en nuestro tiempo libre tener más accesible y que la gente tenga más lugares para ir, que no haya un solo lugar, que se puedan acercar a cualquier lugar que le quede más cómodo para un poco profundizar y conocer de qué se trata Sahaj Yoga. Pero toda esa info la vamos a tener en la web, y también si quieren mandar a info@sahajyoga.com.ar sus datos, como para que después les actualicemos la información. Okay. Bueno, también le queremos contar a la audiencia que sos bailarina de danzas clásicas de la India. Sos mi compañera y amiga de danzas clásicas de la India. Sí, así es. Y pronto vas a dar un taller. Voy a estar dando un taller introductorio el 3 de marzo a las 16 horas en Espacio Célula, ahí en el barrio de Caballito. Así que sí, también Fernanda Castañola es mi Facebook. Si quieren entrar y ver la info que hay, los espero también, como no, mucho gusto. Perfecto, gracias. Bueno, Julio, entonces, ¿querés contarnos vos también, quienes quieran hacer alguna práctica o practicar con vos, tomar clases de Hatha Yoga, dónde te pueden ubicar? Bueno, por lo pronto contactarte? me gustaría invitar a todos tus oyentes a que hagan una práctica conmigo. Los que me digan que vienen de parte de Victorio van a tener una práctica de invitación, gratis por supuesto. Qué bueno. Me va a encantar verlos. Y me encuentran en Facebook, por ejemplo, Julio Cipriani, en mi página personal. Tengo un perfil profesional, Julio Cipriani Yoga. Estoy en Instagram. Mi teléfono es 114-164-2089. Me pueden llamar, mandar WhatsApp, contactarse de la manera que prefieran, y va a ser un placer tenerlos a todos. Qué bueno. También sos abogado, Julio. Te lo tenía que decir. También soy abogado, cierto. Pero no practicás, no ejercés. No, el yoga me tomó por completo y en un momento tuve que elegir y elegí el yoga. Qué bueno, qué poderoso. Sí, creo que fue más allá de una decisión. Creo que hay algo de misión también en esto. Hay un llamado, ¿no? Sí, hay algo de misión. Creo que a todos nos pasó de alguna manera que se siente un llamado a hacer esta práctica. No solamente hacer la práctica, que era una de las preguntas que también quería hacerle, sino por qué también decidimos compartirlo, por qué decidimos enseñarlo. Si encontrás algo que es maravilloso, una de las formas de comprobarlo es que lo querés compartir. Si no, no sé si es tan maravilloso. Claro. O no te pasó, o no lo experimentaste, porque es como vos decías, somos seres universales, y el gozo es mucho mayor cuando esto se comparte, más Kundalini subiendo, más personas sintiéndose plenas,
¿cómo no vas a sentir el deseo de compartirlo con el otro y de que el otro sienta lo mismo que estás sintiendo? Ujú. Creo que un poco ese es el motor para mí. Tal es tu compromiso. Bueno, quiero aclararle a la audiencia que con Fernanda somos amigos desde Sí. hace años, además de ser compañeros de danzas clásicas de la India. Tenemos una gran maestra, Leonora Boneto, que en este momento está en la India, ya vuelve pronto, te extrañamos, Leo. Y que está en el compromiso con la práctica, que tiene una hija que llamó Bhakti, Ah, sí, sí. que Bhakti significa Priya. devoción, Bhakti Priya, que Sí. es hermosa. Divina. Sí, que a todo el mundo le cuesta decir Bhakti, pero lo vamos de a poquito, como todo, ¿no? Ajá. Abriendo nuevos horizontes. Ok. Bueno, algo más que quieran compartir, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, algún consejo o algo que quiera compartir con la audiencia para incentivarlos o estimularlos a que comiencen, aquellos que aún no comenzaron con la práctica, o a que continúen en esta senda, en este camino, aquellos que ya iniciaron. Bueno, por lo pronto agradecerte, Vittorio, por habernos invitado. Para mí fue un placer inmenso estar hoy aquí. Y así como que te agradezco por la invitación, invito a todo el mundo a practicar. Ujú. Con Fernanda, conmigo, con Vittorio, con quien sea, pero acérquense al yoga por lo menos una vez en la vida, dense esa oportunidad, porque el tiempo que nos toca vivir es bastante complicado y necesitamos de algunas herramientas para poder estar mejor, y el yoga creo que es una de ellas. Así que busquen lo que tengan más cerca, más próximo. Siempre va a haber una modalidad que se ajuste a lo que cada uno busca. Búsquenme a mí en Facebook, serán invitadísimos y será un placer recibirlos a todos. Y otra vez gracias a los dos. Gracias a Gracias. ustedes por Fer y venir. Victoria. Esa es una de las cosas que también siempre tenemos un par de minutos. También dejo en claro que busquen un lugar usando el discernimiento, que realmente sea serio, que sea un profesor capacitado, pero que también quede cómodo, ¿no? Porque también ya sabemos que nos cuesta bastante la disciplina, ¿no? Estamos procrastinando, que es una palabra bastante de moda en este momento, bastante. Entonces, el lugar tiene que quedarme o cerca del trabajo, o cerca de mi domicilio, o por lo menos en el lugar de paso, de camino, de mi trabajo a mi domicilio, porque después si no cuesta la práctica, ¿no? Cuesta ir un día porque llueve, un día porque hace frío, un día porque hace calor. Entonces una vez que me comprometí con un lugar y encontré un lugar donde realmente me siento cómodo y me comprometo con la práctica, me tiene que quedar relativamente cómodo, ¿no? Para que no existan después excusas para poder continuar con la práctica. Sí. Sí, Bueno, totalmente. Fer, te agradezco muchísimo, es un Gracias, placer que gracias a hayas vos. venido. Es muy lindo un poco esto que vos decías, ¿no? Porque surgió esta radio. Es muy interesante porque a veces uno tiene una búsqueda y poder compartirla con otros, es esto que decía antes, es muy, muy gratificante, y poder compartir es esto, ¿no? Compartir una experiencia Ujú. que puede llegar a reflejarle a otro, hacerle eco y decir, bueno, yo también quiero acercarme a eso, también como decía Julio, ¿no? Son tiempos que realmente la humanidad necesita claridad, hay mucha confusión. Entonces, ser genuinos, si encuentro un lugar y algo que no me cierra, sin ningún problema, alejarme, tomar distancia, ver qué es, porque también hay mucha cosa que no está buena, y si realmente me resuena, volver, pero estar alertas y estar siempre, y también un poco pedir a este universo de la forma que cada uno quiera que el camino se abra porque el maestro aparece. Genial. Bueno, les agradezco nuevamente a los dos, Fernanda Castañola, instructora de Sahaja Yoga, y a Julio Cipriani, instructor independiente de Hatha Yoga. Nos encontramos todos los miércoles a las 12 horas en este espacio que se llama Biosfera por Radio Sónica. Nos vemos el miércoles próximo. Chao. Salvation.